Buenos días, ¿cómo están? Las explicaciones para ver cómo hacer los cálculos para tabla de vida, ¿sí? Ustedes lo que tienen en X es la edad o intervalos de edades, ¿sí? Que ustedes en el primer ejemplo lo tienen acá, ¿sí? En este caso serían edades. Si fuese intervalo sería, por ejemplo, de 0 a 5, de 5 a 10 y así sucesivamente, ¿sí? En la siguiente columna ustedes tienen n de x, que es número de individuos vivos en cada una de esas edades, ¿sí? Eso sería número de individuos vivos o individuos sobrevivientes en determinada edad. Lo que ustedes tienen que comenzar a calcular son las propiedades de individuos sobrevivientes al iniciar un determinado intervalo, ¿sí? Ahí utilizan esta fórmula. L de X, o sea, proporción de individuos sobrevivientes, es la cantidad de individuos en una determinada edad sobre la cantidad de individuos inicial. Acá tienen un ejemplo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, para la edad 0 tenemos 142 individuos, para la edad 1 ya tenemos 62 individuos. Por lo tanto, por ejemplo, calculamos para la edad 0 el n, en este caso, en la proporción de individuos sobrevivientes para la edad 0 sería 142 sobre 142, ¿sí? Mientras que para calcular, por ejemplo, la proporción de individuos sobrevivientes a la edad 1 sería, acá en el cálculo nos fijamos, tenemos 62 individuos para la edad 1, ¿sí? Entonces tenemos 62 sobre el n inicial, que es 142. O sea, básicamente lo que tienen que hacer es una división, ¿sí? Y van reemplazando los valores de esta tablita, ¿sí? Para calcular después el D de X, que es la cantidad de organismos que van muriendo en un determinado intervalo, o sea, de la edad, por ejemplo, de la edad 0 hasta la siguiente generación, recuerden, X más 1 es siguiente generación, ¿sí? No hay que sumar ningún 1, sino que eso me indica siguiente generación. Entonces, por ejemplo, sería del intervalo 0 al 1, por ejemplo. Entonces acá tenemos la fórmula, ¿sí? La d de x igual a n de x menos n de x en la siguiente generación. Por ejemplo, para la edad 0, ¿cómo lo calculamos? Tenemos para la cantidad de organismos que mueren en la edad inicial, es la cantidad de individuos que tenemos inicialmente menos la cantidad de individuos de la generación siguiente, que es la 1. Por lo tanto, de nuevo reemplazamos los valores, ¿sí? Si tenemos el n de X inicial es 142 menos el n de X de la siguiente generación es 62, ¿sí? Hacemos esa resta y nos queda el número 80. Eso lo ponemos para la edad 0, o sea, el D de 0. Para la edad 1 hacemos lo mismo. La n de cantidad de individuos de la generación 1 menos la cantidad de individuos de la generación siguiente. Entonces nos fijamos. Tenemos 62 individuos en la generación 1 y 34 en la generación siguiente. Por lo tanto, hacemos esa resta, nos quedan 28. Eso van a colocar en esta columna, acá, en D de 1. Y así sucesivamente, ¿sí? Y después, para calcular la tasa de mortalidad, ¿sí? De una generación hacia la siguiente, ¿qué van a hacer? Van a aplicar esta formulita. ¿Sí? La tasa de mortalidad de una determinada edad es igual a la cantidad de individuos de un intervalo sobre la cantidad de individuos iniciales. Entonces, por ejemplo, tenemos para la edad 0, el Q de 0 va a ser igual al D de 0 sobre N de 0. Nosotros ya hemos calculado. El D de 0 nos había salido 80, ¿sí? Sobre el n inicial, que lo volvemos a sacar de acá, el n inicial es 142. Entonces ahí hacemos la división, nos sale este valor, ¿sí? 0,56, este valor va acá, a la tablita Q de X, ¿sí? Para la edad 0, ¿sí? O sea, esa sería la tasa de mortalidad para la edad 0. Después, por ejemplo, para la edad 1, ¿cuál es la tasa de mortalidad? Reemplazan el D de 1 sobre N de 1, ¿sí? Entonces ahí nos sale el 28, que el 28 lo habíamos calculado acá, ¿sí? La cantidad de individuos muertos en el intervalo, para la edad 1, ¿sí?
Entonces va 28 dividido 62, que es la cantidad de individuos que tenemos para la generación 1. Hacemos esa división, nos sale 0,45. Ese valor lo colocamos acá, ¿sí? En Q de 1. Y así sucesivamente.